Saludos, estimados estudiantes de la asignatura de Estadística Aplicada. Este es el cuarto capítulo que se denomina Pruebas de hipótesis. En esta parte vamos a ver las hipótesis estadísticas. En el contenido de este capítulo vamos a ver la dosimacia mediante una muestra, la hipótesis estadística y el procedimiento estándar de las pruebas estadísticas, ¿no? Y esto en una sola muestra, y también vamos a verla en dos muestras. Cuando hablamos de dosimacia, estamos hablando de un ensayo o una prueba. Lo que nos interesa en las pruebas estadísticas es establecer con algún nivel de confianza, con un nivel de certidumbre, si esta hipótesis puede ser aceptada o rechazada. Entonces esto se circunscribe a tres básicos aspectos y se desarrolla analizando el conocimiento previo, analítico o experimental del parámetro. Si recuerdan, habíamos visto lo que es la estimación bayesiana, que está muy relacionado al conocimiento previo, a ese carácter subjetivo que tiene el conocimiento previo, ¿no? También estas pruebas están circunscritas en lo que significa la teoría o un modelado conocido que se quiere verificar, esto a través de pruebas empíricas. También la relación que existe entre las partes de un proceso, ¿no? Esto se denomina relaciones contractuales. Entonces, ¿cuál es el término genérico de hipótesis? La hipótesis es una suposición de algo posible o imposible, ¿no? Sobre la cual vamos a establecer una conclusión. En general, las hipótesis son preposiciones, son descripciones sobre las cuales podemos establecer una afirmación o una negación. Vamos a ver dos proposiciones como ejemplos. La primera dice: la pobreza extrema es la causa principal de la deserción escolar a nivel básico. Lo que estamos viendo aquí en este ejemplo es una correlación de variables, ¿no? Hay una correlación directa: mientras mayor pobreza extrema, mayor deserción escolar a nivel básico, ¿no? Hay una relación de causa-efecto y es una relación directa: más pobreza, más deserción. Es una afirmación, esto habrá que demostrarlo a través de información o a través de experimentación empírica, ¿no? Habrá que ver si esta afirmación es cierta, pero podemos trabajarla a un nivel de hipótesis para ver si esto es verdad. La otra dice: la falta de recursos económicos y tecnológicos es lo que ocasiona el atraso educativo. Entonces aquí igual hay otra correlación de variables, ¿no? Que dice la falta de recursos económicos y tecnológicos es lo que ocasiona el atraso educativo. Esto definitivamente es muy debatido, ¿no? Podemos discutirlo ampliamente, o en diferentes espacios podrá discutirse esto, ¿no? Que no necesariamente son patrones generalizados, puede darse en algunos casos, pero en algunos casos no puede darse. Entonces habrá que estudiar en qué situaciones esto es posible, ¿no? Pero de cualquier forma, esta es una afirmación que puede negarse o puede aceptarse. Tenemos varios tipos de hipótesis, ¿no? Hay las hipótesis generales, las hipótesis específicas, las hipótesis operacionales y las hipótesis en estadística. Dentro de los procesos de investigación, en las investigaciones se parte de nociones de
escenarios o momentos de partida, ¿no? De afirmaciones que con el tiempo van encontrando, con el tiempo de la investigación, del desarrollo mismo de la investigación, van encontrando cuerpo o simplemente van a ser desechadas. Y a estos puntos de partida, a estos primeros momentos se llama hipótesis, ¿no? Que son afirmaciones sobre las cuales giramos el proceso de la investigación. Sobre estos elementos empezamos a construir eh, de manera sistemática un cuerpo, ¿no? Ahí vemos el marco teórico, el marco conceptual, el marco operacional de la investigación en torno a la hipótesis, ¿no? Y que la hipótesis está relacionada a los objetivos y al problema de la investigación, pero en general esa es la hipótesis, ¿no? Es esa afirmación que de partida tenemos en un proceso de investigación. En nuestro caso vamos a ver las hipótesis estadísticas, que son mucho más concretas, son mucho más específicas, son operacionales. Entonces vamos a empezar a hablar de las pruebas de hipótesis, ¿no? Como unas reglas para saber si debemos rechazar una afirmación, que la vamos a denominar hipótesis nula, con base en una muestra aleatoria de la población. Decíamos que en ingeniería tiene más un carácter inductivo porque trabaja a partir de muestras aleatorias, ¿no? Para hacer generalizaciones en la población. Entonces, nuestras hipótesis encuentran la información a partir de la muestra, ¿no? Considerando que existe información de la población. Entonces, ¿qué es la hipótesis estadística? La hipótesis estadística es un enunciado respecto a una distribución de probabilidades y una variable. Como veíamos, estas hipótesis van a correlacionar variables, ¿no? Ya puede ser, vamos a ver casos de una y de dos variables, pero puede correlacionarse muchas más variables. Esto de una o dos variables más tienen un carácter pedagógico, ¿no? De explicar las pruebas de hipótesis, pero en general vamos a encontrar pruebas de hipótesis que correlacionan más de una, dos, tres, cuatro variables, ¿no? Como decíamos, las hipótesis son enunciados relativos a la población o distribución bajo estudio, ¿no? Que se circunscriben en torno a una muestra. Vamos a trabajar algunos elementos de las pruebas de hipótesis. Vamos a establecer que es una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, el estadístico de prueba y la región de rechazo. Básicamente estos son los cuatro elementos sustantivos que tiene que tener. Más adelante, cuando le escribamos el procedimiento estándar para esta asignatura, no es un estándar universal o único, ¿no? Van a encontrar en la literatura varios pasos, varias etapas, pero hemos elegido un conjunto de etapas que la explicamos más adelante como una forma sistemática de desarrollar una prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis nula y qué es una hipótesis alterna? La hipótesis nula es sobre la que partimos, ¿no? Y es la que vamos a aceptar o rechazar. Y la hipótesis alternativa o alterna es la que apoya nuestra hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es la hipótesis nula. Y nos ayuda para completar el conjunto del universo, porque la hipótesis nula nos hace una afirmación respecto a una porción del total de la población que cumple con esa afirmación. Entonces la hipótesis alterna es todo lo demás, todo lo que no cumple, todos los que no cumplen de esa población, ¿no? Podemos hacer una afirmación, no sé, que el 20% de
de una población tiene cierta característica. ¿Y el resto qué característica tendrá? Todo lo contrario, ¿no? O sea, si el 10% tiene una característica del tipo A, el 90% o el resto de la población tendrá una característica que no es del tipo A. O sea, es un complemento. Eso nos ayuda de tal forma que involucremos a todo el espacio muestral o a todo el universo de la población o a todo el conjunto de posibles valores de la población. Dentro de las pruebas de hipótesis vamos a ver que podemos cometer dos tipos de errores. Como tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alterna, vamos a tener errores del tipo 1 y errores del tipo 2. ¿Qué es un error del tipo 1? Es cuando yo rechazo la hipótesis nula, pero esta en realidad es verdadera. No debí rechazarlo porque es verdadera, pero lo que yo hago en el proceso de la prueba estadística la rechazo cuando esta en realidad es verdadera. Entonces a eso se denomina error de tipo 1. ¿Qué es el error de tipo 2? Es aceptar la hipótesis nula, o sea, acepto la hipótesis, cuando en realidad esta es falsa. A esto se denomina error del tipo 2. Ambas, tanto el error de tipo 1 como el error de tipo 2, son valores de probabilidad. Entonces vamos a verlo de esta forma. Para nosotros alfa es el error de tipo 1, que en estimación de probabilidades en el anterior capítulo la hemos denominado nivel de significancia. Ahora sí entendemos qué es alfa. El nivel de significancia es es la porción en la que no se va a cumplir nuestra afirmación. Entonces, si revisamos del gráfico, esta parte es alfa, esta región. Esta parte es el porcentaje, la proporción, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Entonces, para alfa, a partir de este punto a este punto, esta área es el área de la región de rechazo. Alfa significa la región de rechazo. Por tanto, a partir de este punto hasta menos infinito es la región de aceptación. En toda esta región yo puedo aceptar la hipótesis nula, pero no en esta región. Porque si yo acepto, esta es la región de rechazo. Ahora para beta, ¿no? Al revés. A partir de este punto hasta menos infinito, en esta distribución es beta, que es el error de aceptar la hipótesis nula cuando esto en realidad es falsa. A partir de este punto hacia menos infinito es beta, que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Y a partir de este punto hasta más infinito es la región de aceptación. Entonces vamos a desarrollar varios ejercicios o uno o dos para determinar estos valores de probabilidad. ¿Cuál es el valor de probabilidad para rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera? Ese es error de tipo 1. O aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Ese es un error del tipo 2. Entonces voy a tener, estas probabilidades son probabilidades condicionadas, ¿no? Alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. O beta es aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula en realidad es falsa. Entonces son dos tipos de errores que se ven en las pruebas de hipótesis estadísticas. Entonces vamos a ver algunas propiedades de las pruebas de hipótesis. La primera, los errores de tipo 1 y tipo 2 están relacionadas, sí,
hay una relación, pero esta relación es inversa. ¿Qué quiere decir? Cuanto mayor es el error del tipo 1, menor es el error del tipo 2, o al revés. Cuando menor es el error del tipo 1, mayor es el error del tipo 2, ¿no? Si una crece, la otra disminuye. Cualquiera de las dos al revés también funciona, ¿no? La segunda, el tamaño de la región de rechazo, es decir, la probabilidad de cometer el error del tipo 1, se puede reducir ajustando los valores críticos. Si yo muevo los valores obtenidos de las pruebas estadísticas o del estadístico de prueba, voy a modificar los valores de las probabilidades de cometer el error del tipo 1. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Un aumento en el tamaño de la muestra reduce el error de tipo 1 y el error del tipo 2 de forma simultánea. Esta es una propiedad. Mientras más grande sea la muestra, se reduce la probabilidad de cometer el error del tipo 1 y la probabilidad de cometer el error del tipo 2. La cuarta propiedad, si la hipótesis nula en realidad es falsa, el error del tipo 2 es un máximo cuando el valor verdadero de un parámetro se aproxima al valor hipotético. Esto tiene que ver con la convergencia de la prueba. La quinta propiedad, cuanto más grande sea la distancia entre el valor verdadero y el valor hipotético, más pequeña será el error del tipo 2. Ahora vamos a ver el procedimiento estándar de las pruebas de hipótesis. ¿Qué etapas vamos a seguir? Antes de entrar a los pasos, vamos a describir, vamos a tener pruebas unilaterales o bilaterales, o de una cola o de dos colas, eso así van a encontrar en la literatura, ¿no? Entonces podemos tener pruebas de una cola o la prueba del lado izquierdo. Entonces mi hipótesis alterna, mi hipótesis nula es el valor del estimador igual al parámetro, y la hipótesis alterna quiere decir que el estimador es menor al valor del parámetro. ¿Cuándo se utiliza esta prueba? Cuando se tiene de manera a priori cierta certeza respecto a que el parámetro debe ser menor. Tenemos otra que es la prueba de cola superior o prueba del lado derecho, ¿no? Igual, nuestra hipótesis nula es cuando el estimador es igual al parámetro o cuando el estimador es mayor al parámetro, ¿no? Y de la misma manera es cuando se tiene evidencia de manera a priori de que el parámetro debe ser mayor. Y finalmente tenemos la prueba de dos colas, ¿no? Que es la que hemos visto en estimación del capítulo 3 de estimación estadística. Hemos visto pruebas de dos colas, ¿no? Lo que quiere decir es que esta prueba se utiliza cuando se tiene la certeza de que, o la evidencia de que tanto el estimador como el parámetro no son iguales, ¿no? Entonces hay que empezar a distinguir qué tipo de prueba es la que vamos a utilizar. Es una de las tareas que tenemos que hacer cuando vayamos a resolver las pruebas de hipótesis. Tenemos que ver en el enunciado del problema a cuál está haciendo referencia el problema, ¿no? O sea, solamente puede hacer referencia a una de estas tres, pero tenemos que aprender a distinguir de manera precisa, porque esto va a determinar los valores de la región crítica o la región de rechazo o aceptación. O sea, esto determina
si aceptamos o rechazamos las hipótesis. Pues tenemos que aprender a identificar con mucha precisión si es una prueba de cola inferior, es una prueba de cola superior o es una prueba de dos colas o bilateral. Entonces hemos introducido dos conceptos, ¿no?, sobre lo que es la región crítica o la región de rechazo, dónde rechazo la hipótesis o dónde acepto la hipótesis, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver en el intervalo en la que se describa la prueba estadística. Pero la parte, si nuestro valor de la prueba estadística cae en la región de rechazo, pues habrá que rechazar la hipótesis nula. Pero si el valor de nuestra prueba estadística cae en la región de aceptación, pues nos tocará aceptar la hipótesis nula. Ahora bien, veamos cuál es el procedimiento que vamos a utilizar. Lo estamos describiendo en 7 pasos, ¿no?, para que esto sea de forma sistemática, ¿no?, para que vayamos cumpliendo paso por paso y cada paso es secuencial. Me abre, si quieren, al siguiente paso y al siguiente paso y al siguiente paso. Lo hemos resumido de esta forma, para que podamos resolverlo de manera más ordenada, ¿no?, las pruebas de hipótesis. Entonces, lo primero es describir los atributos que corresponden a las variables aleatorias e identificar el estimador. Cuando yo vea un enunciado de una prueba de hipótesis, tengo primero que determinar a qué se refiere. Tengo que identificar cuál es el atributo de la variable aleatoria, ¿no? Puede ser el diámetro de un tornillo, puede ser la velocidad de un vehículo, puede ser la presión de un gas en un recipiente, ¿no? Tengo que identificar cuál es el atributo del objeto de estudio, ¿no? Y al momento de identificar el atributo tengo que identificar la unidad, ¿no? Será en metros, será en kilómetros, será en libras, será en fuerza, será en kilowatts, será en potencia, será si es corriente alterna, será en amperios. Eso tengo que identificar también la unidad. Y tengo que identificar el estimador. ¿De qué está hablando? Está hablando de la media poblacional, está hablando de la diferencia de medias, está hablando de la igualdad de medias, está hablando de la varianza, está hablando de el cociente de varianzas o la igualdad de varianzas. El enunciado de la prueba me va a determinar si es la media, si es la varianza sobre la cual tenemos que realizar la prueba estadística. Una vez que ya he identificado la variable y el estimador, voy a declarar mi hipótesis, ¿no? Mi hipótesis nula en todos los casos no cambia, ¿no? Es la misma, es una igualdad, pero la hipótesis alterna puede ser, si es diferente, es de dos colas, si es mayor es de una cola y si es menor es de una cola. Entonces, dependiendo cuál me establezca el enunciado, yo iré a determinar cualquiera de estas tres. Tengo estas tres opciones. Entonces, en esta parte debo formular mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. También el enunciado me debe declarar cuál es el nivel de confianza, ¿no? Como en la estimación veíamos, nos dice construye un intervalo de confianza al 95%, al 98%, al 90%. Lo mismo en la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, a qué nivel de confianza o a qué nivel de significancia la vamos a realizar. Eso está en el enunciado. Entonces, en el tercer paso, voy a revisar el enunciado y voy a ver cuál es el nivel de significancia que me requiere. En función de
las características que tiene el enunciado, me dirán qué valores tengo, voy a analizar los parámetros y voy a determinar qué tipo de prueba voy a utilizar o qué estadístico de prueba voy a utilizar en mi prueba. Puede ser que utilice el estadístico de prueba que corresponde a una distribución normal, a una distribución t-Student, a una distribución chi-cuadrado, a una distribución Fisher, dependiendo cuál es mi estimador y cuáles son los parámetros que se conocen. Si por decir conozco la varianza poblacional y el enunciado me dice que haga una prueba de hipótesis de la media, entonces tendré que utilizar una distribución normal. Pero si el enunciado me dice que estoy haciendo una prueba o debo hacer una prueba estadística de la media, pero no conozco la varianza poblacional y además la muestra es muy pequeña, entonces debería utilizar una prueba t-Student. O si el enunciado me dice que debo hacer una prueba de la varianza y si me dice que es de una sola muestra, deberé utilizar la distribución chi-cuadrado. Y así sucesivamente voy a en este punto analizar cuáles son las características y los parámetros que me dan en el enunciado y en función de esos parámetros elijo el estadístico de prueba. En el quinto paso voy a determinar la región crítica. Imaginémonos que he determinado que el estadístico de prueba es una distribución normal, entonces debo hallar los extremos de la región de aceptación o los extremos de la región de rechazo, ¿no? Si quieren voy a hallar los valores de la distribución normal estandarizada, las cotas, ¿no? Si yo ya sé en qué parte se acepta y en qué parte se rechaza la hipótesis, voy a determinar el valor del estadístico de prueba. Ya tengo mis intervalos en donde está la región de aceptación y están las regiones de rechazo. Voy a identificar el valor para determinar si está en la región de aceptación o está en la región de rechazo. Y finalmente, dependiendo dónde caiga mi valor del estadístico, ya sea en la región de aceptación o en la región de rechazo, voy a describir la conclusión. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte voy a decir acepto la hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula, ¿no? Con un determinado nivel de confianza. Entonces, en la séptima parte, de manera expresa, voy a declarar si debo rechazar o si debo aceptar la prueba debo aceptar la hipótesis nula.